Bueno, queridos amigos, seguimos entonces con el 6 navegador. Habíamos estado hablando de que es una persona desconectada de su intuición debido a esa mentalidad rígida del deber. ¿De acuerdo? Cuando uno está obsesionado con lo que tiene que hacer y con los deberes y tal, ¿no? Que le comen vivo y tal, ¿sabes? Es bastante difícil que de repente uno pueda tener corazonadas, porque eso ocurre cuando estamos relajados, o pueda tener intuiciones con respecto y asociaciones de ideas, creatividad. Es decir, el deber, el deber, el deber, el deber, el deber, como si fuera de vida o muerte. Es decir, la seguridad consiste en que yo cumpla con mi deber. Y además la seguridad, siendo un navegador, es que los demás cumplan con su deber. ¿De acuerdo? Entonces todos tenemos que cumplir con nuestro deber. Por eso decía Claudio Naranjo que era un carácter prusiano. Es un carácter, vamos a decir, basado en la disciplina. ¿De acuerdo? Y por tanto la racionalidad, que podía ser un baluarte y tal, ¿no? Porque son grandes pensadores, ¿de acuerdo? Esto hace que la parte de lo que llamamos la loca de la casa y tal, que es la pensadera, que es diferente a la mente, la pensadera que hay en la mente, hace que se pierda completa y absolutamente el olfato de la vida, las sensaciones, es decir, todo aquello que es información sobre el presente, sobre el aquí y el ahora. ¿De acuerdo? Es un tema de ir hacia el futuro de tal calibre con respecto a las consecuencias que puede llegar a tener un comportamiento desviado. Un comportamiento desviado siempre es algo que se puede discutir. Hombre, hay algunos comportamientos y desviados indiscutibles, ¿no? Pero ya en niveles menos insanos y tal, ¿sabes? El tema de el deber o lo que se tiene que hacer, a lo mejor es revisable. A lo mejor se tienen que hacer muchas menos cosas de lo que uno cree que tiene que hacer. Y que quede algún tiempo y tal para reír, para disfrutar, para relajarse y para pasarlo bien. El problema del 6 navegador es que no se lo pasa bien. Bueno, de acuerdo, ningún subtipo se lo pasa bien, ¿de acuerdo? Pero tenemos aquí a una persona que tiene muchísimas ganas de pasarlo bien y no puede. No puede porque tiene cosas que hacer, que son mucho más importantes que pasarlo bien. Se adhieren dogmáticamente al pensamiento grupal, es decir, a los estatutos. Vamos a decir, el tema del 6 y los estatutos es brutal. No, es que esto no está en los estatutos, no, es que esto sí, es que las normas, las reglas, no, es que existe una ley que dice que esto no se puede hacer, existe una ley que dice que esto se tiene que hacer. Y entonces, cuando tienen la mente clara con respecto a las instrucciones que tienen que recibir para comportarse, entonces se les quita la ansiedad. Y esto suele ocurrir, como decíamos en otro vídeo, en profesiones que tienen que ver con uniforme. Es decir, con que sea todo uniforme. ¿De acuerdo? Yo recuerdo cuando estudiaba psicología, había un libro que se llamaba Walden 2, escrito por un tal Skinner y tal, ¿no? Que hablaba que la utopía consistía en que todos éramos iguales. Todos pensábamos lo mismo, todos íbamos igual vestidos. Fijaros qué horror y tal es la utopía. Claro que él a lo mejor es un 6 social y tal, y opina que eso es una utopía. Lo digo a modo guiño y tal, ¿no? Pero yo recuerdo que yo esa utopía y tal, tendría yo 19 o 20 años y tal, me parecía el horror de los horrores. Claro que yo soy una persona 4 y tal, y por lo tanto todo lo ordinario, lo que sea igual y no sea excelente, en un momento dado me supera, ¿no? Es decir, me parece ordinario, ¿no? Pero sin embargo, había compañeros míos que decían, ¡qué planazo! Así no hay conflictos y así sabemos todos lo que tenemos que hacer. Lo cual, bueno, para los que nos gusta hacer lo que nos da la gana, pues es un horror, ¿no? Pero, bueno, es para que entendáis un poco. Luego hay una parte transgresora, y es en el fanatismo. El 6 de deber puede llegar a ser un tremendo fanático. Líderes de sectas, fanáticos religiosos, fanáticos, bueno, pues de cómo tendrían que ser las cosas que no son. Puede haber vamos a decir, como una cierta atracción a los estatutos, o puede haber una cierta atracción a destruirlo todo para volverlo a reconstruir. Y entonces, si es por el bien mío y el bien tuyo y el bien de todos, el 6 deber inicia guerras. ¿De acuerdo? Es también otro iniciador de guerras.
Y bueno, vamos a dejarlo por aquí, por este vídeo, y continuamos en el siguiente.